Quiero que empecemos, vuelvo y repito, en el marco del megatema de la realidad del reino de los cielos. ¿Cómo vivimos en la victoria del Rey? Y esa es lo que queremos desarrollar a partir de hoy. Viviendo en la victoria del Rey. Recuerda que una de las cosas que identifica a la generación que cruza es que no avanza hacia la victoria, es que avanza desde la victoria. Ahora, esa formulación es espectacular, suena preciosa, pero realmente, ¿qué es lo que eso significa? Cuando uno observa el Israel que cruzó a este lado del Jordán, vemos grandes victorias, pero también vemos algunas situaciones dolorosas. Vemos la manifestación de cosas poderosas, pero también vemos cómo después de un tiempo algunas naciones se levantaron y los oprimieron. ¿Por qué una nación que avanza desde la victoria termina siendo oprimida por naciones vecinas a quienes ellos debieron gobernar, dominar, manifestar el favor de Dios? Pero esa situación que vivió Israel de alguna manera es parte de esa realidad que a veces nosotros vivimos. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo podemos en Él, que es nuestra fortaleza. Y esas expresiones están allí en la Escritura. Pero cuando desarrollamos día a día el peregrinar de la fe, en muchas ocasiones nos encontramos con que nos sentimos derrotados, nos sentimos abrazados por las circunstancias. Un ejemplo es la crisis que estamos viviendo actualmente. La cantidad de crisis que ha desnudado la crisis. Porque hay cosas en nuestro interior que todavía no hemos abrazado con la convicción con que Dios nos la dio. Ahora, nosotros somos parte de la generación que se posiciona en la heredad que Dios le ha dado. Somos parte de la generación que, escucha esta expresión, que se posiciona. O sea, pasamos el Jordán y nos posicionamos ahí en la heredad. Pero lo que quiero que hagamos en este capítulo que iniciamos hoy es pasar de la posición a la posesión. Yo tengo que tomar posesión de todo lo que en Cristo ya se me ha dado. Para todos nosotros es claro que somos herederos. Llegó el momento de vivir como tal. ¿Cuántos son herederos? Amén. Llegó el momento de vivir como tal. Y quiero que demos un vistazo rápido a lo que sucedió con el Israel de Josué. Ese que ahora está en la tierra. Ya por lo menos superó la barrera de la generación anterior que dio vueltas en el desierto y se negó a entrar. Estos ya cruzaron, ya están de este lado. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Y por qué? Porque lo que sucedió con esta generación nos muestra uno de los más puntuales desafíos que abrazamos todos los que hemos cruzado. Usted y yo tomamos la mano de Dios, decidimos darle la espalda a nuestro pasado conectado con Egipto y comenzamos a avanzar hacia la manifestación de la vida, la formación y manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Ahora, Israel pasa el Jordán, ojo con esto, no para obtener una tierra, no para alcanzar una tierra, ya la tenían. Israel pasa el Jordán para convertir esa tierra en la expresión de la grandeza de Dios. Para que ellos, posicionados en esa tierra, fueran la expresión de la grandeza de Dios. Escúchame. No se trata de poder alcanzar lo que nos hace falta. El desafío es administrar lo que se nos ha dado. Israel no iba a tomar una tierra porque no tenían, ya Dios se las había dado. El verdadero desafío de Israel
era administrar la heredad que Dios les había dado. No transitamos por la ruta de la fe para alcanzar bendición. Nos movemos en fe para mostrar la grandeza del Dios que ya nos bendijo en Cristo Jesús. ¿Capturaste eso? Permíteme y te lo repito otra vez. No transitamos por la ruta de la fe para alcanzar la bendición. Nosotros nos movemos en fe para mostrar la grandeza del Dios que ya nos bendijo en Cristo Jesús. Y lastimosamente, esta es la manera como se nos ha presentado el Evangelio hoy en día. Ven para que puedas tener bendición en tu hogar, para que puedas tener bendición en tu matrimonio, en tus finanzas, en la relación con tus hijos, para que te reconcilies con tu suegra, con tu mascota, para que tu jefe te quiera. Una cantidad de cosas a través de las cuales hoy nos presentan un evangelio que no corresponde a la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Usando el lenguaje de nuestro estudio, diríamos, mira, pasa el Jordán para que puedas obtener todo lo que te falta. Cuando yo tengo esa mentalidad, soy un heredero que no he entendido que todo lo que yo necesito ya lo tengo en la heredad que me ha sido dada. Esto es lo que en algunas ocasiones hemos denominado la mentalidad del hermano mayor, ¿no? Recuerda la parábola del hijo pródigo, cuando este muchacho quiere que el padre le dé un cabrito para gozarse con sus amigos, y el padre a su vez trata de explicarle que todo lo que hay en la hacienda es de él, le pertenece. Ese chico está posicionado en la hacienda, o sea, vive en la hacienda, pero no está posesionado, no tiene posesión de todo lo que en la hacienda hay. Por eso te decía, hoy quiero que pasemos de la posición a la posesión. Y de esto hemos hablado en muchas ocasiones. Pero mira, cuando surgen situaciones de crisis como la actual, uno ve reacciones, uno escucha oraciones que reflejan una comprensión completamente distinta a la verdad que hemos aprendido desde la Escritura. Por eso quiero que observemos el recorrido de Israel a este lado del Jordán, para que, teniendo como marco de referencia ese texto que hemos usado en muchas ocasiones, podamos nosotros entonces observar cómo es que vivimos en la victoria del Rey. Entonces, nuestro texto va a ser Josué 6, ¿sí? Ese va a ser el pasaje que vamos a tener ahí como marco de referencia. Pero antes de eso, yo quiero que vayamos al marco de referencia del que partimos cuando iniciamos este estudio, y es el capítulo 1 de Génesis, donde hay algunas cosas que son bien importantes para que las tengamos en cuenta. Entonces, recuerde, no transitamos por la ruta de la fe para alcanzar bendición. Nos movemos en fe para mostrar la grandeza de un Dios que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Ahora, quiero que retornemos un momento a Génesis antes de entrar a nuestro texto de Josué 6, porque hay algo aquí que yo necesito recordar otra vez para los de casa que han venido siguiendo este estudio desde el principio. Este es un concepto que seguramente lo tienen ahí en su memoria, pero hemos tenido un gran número de personas que desde que comenzamos las transmisiones
se han unido y quiero, por razón de ellos y para memoria de todos los que ya venimos desarrollando la temática, recordar esto que es fundamental. Acompáñenme al capítulo 1 de Génesis, capítulo 1. Y a partir del verso 27 dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde os será para comer. Y así fue. Escuche, por favor, observe los detalles en el texto, y quiero dejarlo ahí en pantalla para que usted esté recorriéndolos mientras yo le menciono. El hombre es creado varón y hembra. Ahora, ¿dónde estaba? Bueno, yo espero que ustedes hayan respondido allí en casa. ¿Dónde estaba? Estaba en la mente de Dios. Estaba en la mente de Dios. Ese hombre creado. Ahora, el hecho de que esté en la mente de Dios no quiere decir que no existe. No, es creado. Él es el que crea, ¿cierto? Ese hombre, varón y hembra, dice la Escritura que Dios lo bendijo. O sea, cuando el hombre es formado, la bendición ya está en ellos. La siguiente declaración que dice es que se multiplique. Multiplicaos. Dice el texto: sojuzgad la tierra, señoread, multiplicaos. O sea, Dios le dice que asuma el señorío y el gobierno de todo lo creado. Pero cierra la declaración, a partir del verso 29, cierra la declaración afirmando que todo lo que necesita ya le ha sido dado. Entonces, recapitulamos rápidamente. El hombre creado, Dios lo bendice. Dios le hace un llamado a ejercer gobierno y señorío y multiplicar lo que Él es. Y tercero, le dice: lo que tú necesitas, ya te lo he dado. La provisión ya está dada. Ahora, entonces, ahí están esas tres cosas para que las tenga en mente. Si está ahí tomando nota, repito, el hombre es bendecido, el hombre es llamado a ejercer gobierno y señorío, y el hombre lo que necesita, ya el Señor se lo dio, ya el Señor se lo ha provisto, ¿cierto? Toda provisión ya le ha sido dada. Pero cuando uno llega al relato del capítulo 2, nos encontramos ahora sí con la formación del hombre. El hombre creado en la mente de Dios ahora es formado por el aliento de Dios, ¿no? Y en esta figura apreciamos ya la manifestación de la vida del reino. Y ojo, aquí hay un principio fundamental. Recuerda, el hombre en el capítulo 1 es creado. Creó Dios al hombre. Aquí Dios lo creó. Luego en el capítulo 2 dice que formó al hombre. Lo formó. Todo lo creado en Dios es manifestado por medio del hombre. En la realidad del reino, lo creado en Dios es manifestado por medio del hombre. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, por medio de nosotros, para la gloria de Él. Nota. Pero observa ahora el capítulo 2 y vamos por este repaso rápidamente. Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, y salía del Edén, menciona los ríos y todo lo demás. Versículo 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo cuidase. Y llamó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Escuche, el hombre ahora es formado del aliento divino, y la imagen que la revelación nos regala es el escenario en el que todo lo que Dios había declarado tocante al hombre
ahora es manifestado. Escuche, el hombre es creado, ahí está. Luego Dios planta un huerto, organiza un escenario, ¿cierto? Y dice literalmente, ¿no? Dice literalmente, versículo 8, Él plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es como decir, Dios forma al hombre, arregla el huerto y coge al hombre y lo coloca ahí, en el huerto, ¿cierto? Y ese lugar al que el hombre es trasladado, ¿sí? Ese lugar, Dios le dice al hombre, tienes que labrarlo y cuidarlo. Nota, el hombre no tuvo que hacer el huerto lo hizo Dios, lo plantó Dios, lo organizó Dios, lo embelleció Dios, lo rodeó Dios, lo irrigó Dios con ríos y todo lo demás, y puso al hombre ahí y le dijo, solamente ¿qué le dijo? Lábralo y cuídalo, lábralo y cuídalo. Escucha, Dios no coloca al hombre en un desierto para que lo convierta en huerto. Dios ubica al hombre en un huerto para que lo administre, para que lo cuide. Espero que estés capturando lo que quiero dejar en tu corazón en esta mañana. Israel no llega a Canaán para convertir esa tierra en su heredad. Esa tierra ya era la heredad de Israel. El gran desafío cuando Israel llega a Canaán es administrar lo que Dios le ha dado. Este es el gran desafío que tú y yo tenemos. Ser administradores de lo que Dios nos ha dado. En el huerto, Dios plantó todo árbol delicioso para comer. Lábrelo, cuídelo. Todo lo que el hombre necesitaba estaba ahí. Es más, ahí estaba incluso lo que él necesitaba sin que fuera consciente. Recuerda, él no era consciente que necesitaba una compañera. Y Dios lo hace consciente de que necesita una compañera y se la trae. Trajo a la mujer cuando estaba en el huerto. Incluso, escuche esto, porque esto es bien interesante. ¿Sabe qué había incluso en el huerto? Había la ley. Porque uno de los debates de la teología a lo largo de todos los años es ¿cuándo surgió la ley? Algunos hablan la ley empezó con Moisés, la ley esto. Escúchame algo para tratar de terminar ese debate, por lo menos entre nosotros, ¿cierto? La ley es eterna. La ley es eterna. ¿Por qué? Porque la ley es una manifestación del carácter de Dios, del ser de Dios. Por eso en Edén encontramos la ley. Si notas, ahí en el verso 16, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de cierto morirás. Ahí estaba presente la ley. Ahora, Dios le hace al hombre una demanda y espera que él responda a ella y le da a conocer las sentencias si desobedece. ¿Sí? Nota esas tres cosas que configuran el desarrollo primario de la ley. Podríamos decir es la protoley, el comienzo de la ley, ¿no? Hay una demanda divina, Dios espera que el hombre responda a esa demanda y hay una sentencia, ¿no? Ya sabemos lo que sucedió, el hombre desobedeció y todo lo demás, pero teniendo ya este marco inicial en nuestra cabeza, el hombre creado que es bendecido, llamado a señorear y recibe la provisión de todo lo que necesita, y el hombre formado que es ubicado en el escenario donde todo lo tiene. Ahora regresemos a la generación del Jordán. Ubícate ahí, abre tu Biblia nuevamente ahí en Josué capítulo 6. Y escucha, Israel pasa a la heredad que Dios le ha dado. ¿Sí? Cruzan el Jordán y ojo con esto. Ellos cruzan físicamente al escenario al que habían sido trasladados espiritualmente. Porque si bien es cierto, Israel llegó a Canaán cuando cruzó el Jordán físicamente, ya eran dueños de Canaán desde el momento en que Dios lo declaró. Yo les he dado esa tierra, ya Dios lo había declarado.
¿Sí me hago entender? Ellos entran físicamente al escenario donde ya habían sido trasladados espiritualmente. Eso es lo que pasa con nosotros. Tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero hasta que yo no cruzo, no tomo la mano del Señor, abrazo su gracia y decido abrir mi corazón a su oferta, la oferta de hacer de mí su habitación, hasta ese momento es que cruzo. Por eso eso lindo que hicimos la semana anterior de que nuestros hijos repitieran esa oración de fe cruzando, ¿cierto? Declarando lo que espiritualmente ya sucedió. Eso fue lo que pasó ahí, ¿cierto? Ahora, lo creado en Dios es manifestado a través del hombre. Dios ya les había dado la tierra, ahora al cruzar ellos toman posesión de la tierra. Pero recuerde, el reto es que Israel viva conforme al escenario donde ahora habita. Cuando Israel deambuló por el desierto, era una tribu nómada que no tenía tierra ni posesión. Cuando Israel entra a Canaán, tiene sus pies sobre la heredad que Dios le ha dado. El gran desafío es vivir de acuerdo al lugar donde habitamos. Tú y yo hemos sido trasladados a Cristo, el Edén de nuestra bendición. Necesitamos vivir de acuerdo al lugar donde estamos. Hoy estamos en medio de una pandemia. Hoy estamos aislados en un apartamento, en una casa, en una finca, qué sé yo. Pero tú y yo espiritualmente hemos sido puestos en Cristo. Yo necesito vivir de acuerdo a esa verdad gloriosa. Israel pasa al Jordán. Y en el capítulo 5 de Josué, estamos en el 6, pero en el capítulo 5 suceden algunos eventos que por razón de tiempo y no hacer esto un poquito más extenso, no los hemos visto en detalle, pero sucedieron algunas cosas después de que Israel pasa el Jordán. Una de esas primeras cosas que sucedieron es que todo el pueblo fue circuncidado. La generación que nació en el desierto no había sido circuncidada. Ahora, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era un pacto de pertenencia, una señal sobre el cuerpo de que le pertenezco a Dios. Cuando Dios circuncida a Abraham y a su descendencia, les dice, porque a partir de ahora hay señal sobre tu cuerpo de que tú eres mío y yo soy tu Dios. Entonces, el pueblo le pertenece a Dios. Y otra vez, rectifican la señal de pertenencia. Todo varón es circuncidado. La segunda cosa que hacen cuando pasan el Jordán es que celebran la Pascua. La Pascua la habían celebrado en Egipto antes de salir, ¿no? Y afirman una señal de redención sobre ellos. Ahora nosotros no solo le pertenecemos a Dios, sino que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Una doble señal de pertenencia, ¿cierto? Entonces, miremoslo aquí rápidamente para que usted lo tenga. Entonces, lo primero fue la circuncisión, señal de pertenencia. Lo segundo es la Pascua, señal de redención, ¿no? De que ellos son diferentes. En Egipto esa señal hizo que todos los demás, en todos los demás hogares muriera el primogénito, menos en las casas de los que tenían esa señal. Pero el otro detalle interesante, esto me llama poderosamente la atención, es lo que menciona el versículo 11. Estamos en Josué 5:11. Dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, después de que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es bien interesante. ¿Qué sucedió aquí? No volvió a caer maná. Durante 40 años, el pueblo se había acostumbrado a levantarse todos los días y recoger el maná. A partir de ese día no volvió a caer maná. Si tú observas en
A partir de ese día comenzaron a comer el fruto de la tierra. Nota, no es que Dios ya no nos va a dar su provisión. No. Ahora la provisión se manifiesta de otra manera. ¿Por qué? Porque la provisión ya les había sido dada. ¿Recuerda Génesis 1? Por eso partimos de Génesis 1. Ese hombre que fue creado todavía ni siquiera había sido formado. Ni siquiera había sido formado. A ese hombre Dios lo bendijo. La bendición estaba en ellos. Dios le dio señorío y gobierno. Y le dio la naturaleza de multiplicación. Pero también le dijo, y todo lo creado te lo he dado. O sea, Dios le dio provisión. Cuando lo puso en Edén, lo rodeó de todo lo que necesita. Cuando deambuló por el desierto, el maná cayó todos los días. Ahora están en la tierra de la heredad y comen del fruto de la tierra. Si tú observas, estas tres cosas sucedieron una vez que el pueblo cruzó. Y esta es la clara imagen de lo que vimos en el capítulo 1 de Génesis. ¿No? El hombre es propiedad de Dios a través del imago Dei, imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Lo refleja el pacto de la circuncisión. Pero la Pascua ilustra la bendición que estaba sobre ellos, la señal que había marcado la diferencia años atrás. La Pascua, esa señal de redención que nos hace distintos a todos los demás. Pero a partir de ese momento, ellos iban a disfrutar de lo que la tierra les daba, ¿no? El fruto de la tierra, en la figura del huerto, ¿cierto? Donde el hombre fue puesto una vez que fue formado. Y reitero, no es que Dios ya no les va a dar como lo hacía todos los días en el desierto. Es que la manera de recibir la provisión cambió. Pero el principio rector es el mismo. La provisión, lo que tú y yo necesitamos, ya nos ha sido dado. Ya nos ha sido dado. Créelo. Créelo. La vida en el desierto era la vida de la ración diaria. El pan que caía del cielo era un milagro de provisión todos los días. En ese año, dice el texto, la tierra le dio su fruto. Ni siquiera tuvieron que cultivar. La tierra le proveyó todo lo que necesitaban, pero posteriormente ellos labraron la tierra y ella les proporcionó en abundancia. En el desierto, todos los días Israel esperó un milagro. En la heredad, todos los días ellos fueron los protagonistas del milagro. En ambos casos hubo provisión de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú vives de la ración diaria, no puedes ser bendición a otros. Y esta es la gran diferencia del pueblo que está sobre la heredad, que es un pueblo bendecido para bendecir. Cuando tú sales a tu tienda y recoges el maná, recoges lo que vas a comer tú y tu familia. Pero cuando tú experimentas la abundancia de Dios en la heredad que Dios te ha dado, tú tienes una mentalidad de generosidad y eres un instrumento de bendición. Dios les recuerda que son un pueblo que le pertenecen a Él, han sido redimidos por Él y disfrutan de la provisión de Él. Y eso es lo que nos recuerda el Señor en esta mañana. Escúchame, tú y yo le pertenecemos a Él, hemos sido redimidos por su gracia preciosa y disfrutamos de la provisión que nos ha sido dada. Amén. En el desierto tú recoges lo que cae. En la heredad, tú administras la provisión que te ha sido dada. Y escúchame, porque me estoy anticipando a algo que espero poder desarrollar más adelante. Pero si algunos hoy están experimentando dificultades en la provisión, no es porque Dios no te haya provisto,
es porque probablemente no hayas sido un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. En el desierto se vive de la ración diaria. Y escúchame, esta es una declaración que debe gobernar nuestras vidas. Ahora, ¿qué principios encontramos en la Escritura que rigen la vida a este lado del Jordán? ¿Cómo puedo transitar por la vida de fe viviendo la victoria del Rey? Porque, ojo, no voy hacia la victoria. Nota que no te estoy diciendo cómo vamos a lograr la victoria. No. ¿Cómo vamos a vivir en la victoria del Rey? Y quiero, en los minutos que me restan, dejar un par de cosas en tu corazón en esta mañana. ¿Cómo caminamos sobre esa palabra? ¿Cómo vivimos en la victoria del Rey? La primera cosa, y ahora sí, en esta parte final, los minutos finales, vamos a concentrarnos en Josué capítulo 6. Escucha, la primera cosa la he denominado así. No caminamos intentando abrir puertas. Avanzamos por las puertas que Dios nos abre. Otra vez. No caminamos intentando abrir puertas. Avanzamos por las puertas que Dios nos abre. Josué capítulo 6 arranca diciendo: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. ¿No? Es interesante la manera como el escritor lo coloca, ¿no? Ahora estaba cerrada, bien cerrada. No. Escúchame. No olvides que estamos enfatizando cómo me posesiono en el escenario en que ya estoy posicionado. Israel pasa el Jordán y ya tiene sus pies en la heredad. Ya se posicionó en la heredad, de posición. Ahora necesita posesionarse de posesión de la heredad que Dios le había dado. Y el primer desafío que enfrentan es un desafío militar, ¿no? Y es Jericó, una ciudad gigantesca, inexpugnable, con un muro protector de dimensiones asustadoras. El rey dibuja una metrópoli que descansa en la seguridad de sus fortalezas. Y Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ellos consideraban que si todo estaba cerrado, nadie podía penetrar semejante fortaleza. Ahora, es interesante. Si nosotros tuviésemos que diseñar una estrategia militar para acceder a Jericó, sin duda alguna nos hubiéramos enfocado en cómo asaltar sus muros o cómo derribar sus puertas. Pero curiosamente, Dios ni lo uno ni lo otro. No le dijo a Josué ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Escúchame, por favor, graba esto en tu corazón. No somos el pueblo que abre puertas. Somos la iglesia que avanza por las puertas que Dios abre. No somos el pueblo que abre puertas, somos la iglesia que avanza por las puertas que Dios abre. Cuando nos concentramos en abrir puertas o en derribar muros, corremos el riesgo de estar intentando abrir una puerta que Dios cerró. Y escúchame algo. A nosotros nos gusta enfatizar que Dios abre puertas, pero la Escritura dice que Dios abre puertas, pero que también cierra. Y escúchame, cuando Dios te abra una puerta, entra. Cuando Dios la cierre, no empujes. Porque Él abre puertas que nadie puede cerrar, pero también cierra puertas que nadie puede abrir. En el sistema, las puertas se abren con contactos, con padrinos, con sobornos, con negociaciones, con trampas. En el reino, las puertas las abre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios abrió para Israel las puertas del retorno después de 70 años en el exilio, curiosamente el instrumento que usó fue un rey pagano, Ciro. Y note cómo lo dice el profeta Isaías.
en el capítulo 45. Ahora así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos bien guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Esta es una palabra del Señor para nosotros hoy. Y escúchame algo, porque esto tiene mucho que ver con la situación que hoy vivimos. Cuando nosotros leemos los acontecimientos actuales, lo que hoy estamos pasando, desde los lentes del sistema, podríamos concluir que los auditorios donde se congrega la iglesia han sido cerrados por un decreto presidencial. Pero los que caminamos posicionados en la heredad que nos ha sido dada, los que caminamos como ciudadanos del reino, entendemos que solo el rey cierra puertas. Si las puertas de los auditorios donde se congregan la iglesia hoy están cerradas, es porque el rey cierra puertas. Por eso te decía hace un momento, cuando yo intento abrir puertas, puedo terminar intentando abrir una que Dios cerró. En el reino, el escenario en el que usted y yo estamos o hemos sido puestos, sabemos que es el rey quien abre puertas. Él es el que abrirá las puertas en el momento en que Él lo ha determinado, porque el decreto celestial ya ha sido expedido. Escúchame, la fecha en el crono ya ha sido determinada, pero mientras tanto nosotros avanzamos en el cumplimiento de lo que Él anhela para su pueblo, el cumplimiento de su propósito, el cumplimiento del propósito de Dios con la iglesia. No depende de la apertura de los auditorios, porque nosotros sabemos que ni las puertas del Hades pueden prevalecer ante el avance glorioso del cuerpo del Cristo resucitado, que es lo que nosotros somos. Las puertas laborales, las puertas de negocios. Descansa en el Señor para que tú veas el maravilloso milagro de ver un Dios que abre puertas. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero Dios la abrió para que su pueblo tomara posesión de ella. Pero la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón en esta mañana, no permitamos que las circunstancias nos atemoricen. Descansemos en el Señor. No permitamos que las circunstancias nos atemoricen. Descansemos en el Señor. Y mira, observa lo que dice los versículos siguientes. Dios dice, yo voy a abrir Jericó, pero ustedes van a rodear la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, y esto van a hacer durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas, cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente los cuernos del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Voy a colocarte otra vez más la afirmación y luego regresamos al texto. Recuerda, no permitas que las circunstancias se atemoricen. Descansemos en el Señor. Israel nunca había tenido un reto bélico de esa naturaleza. Sí, habían enfrentado naciones. En el desierto le salieron algunos pueblos que ellos enfrentaron, pero ahora estaban rodeando una ciudad impresionante. Yo creo que ellos caminaban diciendo, ¿cómo tumbaremos esto? ¿Cómo entraremos del otro lado? Tantas preguntas que podían agitarse en su corazón. Pero Dios les da una estrategia. Y la estrategia del Señor, quiero que la observes, le dice, mire, durante 6 días el pueblo le va a dar una vuelta a Jericó. Punto. Una vuelta el primer día, así, hasta el 6º día. Pero el 7º día van a rodear la ciudad 7 veces. Las trompetas van a sonar, las murallas se van a desmoronar y entonces la nación va a avanzar
y va a arrasar con los habitantes de aquella ciudad. Solamente rescatan a Rahab y su familia. Pero quiero que note un detalle que el texto nos muestra y que en lo personal me parece fascinante y tiene que ver con el marco de referencia inicial de Génesis, ¿no? Si usted observa, el asalto final a Jericó y la victoria sobre esta fortificada ciudad se daría ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué día? El séptimo día, ¿cierto? El séptimo día. Después de 6 días de rodear la ciudad, en el séptimo día, el pueblo asumiría la victoria. En la primera experiencia militar de Israel en la tierra prometida, Dios quería que la nación entendiera algo que a usted y a mí se nos olvida con mucha frecuencia. ¿Qué sucedió en el séptimo día? La victoria del Señor se disfruta en el séptimo día. ¿Qué pasó en el séptimo día? Por eso te decía, observemos un momentico el marco de referencia de Génesis. Acompáñame una vez más allí a Génesis capítulo 2. Dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, ¿en qué día? En el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Observe. Ahí está, téngalo ahí como referencia. 3 detalles que quiero resaltar aquí. El primer detalle es que el texto nos muestra que en ese día Dios terminó toda la creación y reposó. Séptimo día. El otro detalle que el texto nos menciona es que Él santificó ese día y lo santificó por razón de lo primero. ¿Por qué? Porque en ese día terminó y reposó. Entonces lo santificó. Pero el tercer detalle es espectacular. Si usted observa, a diferencia de los 6 días anteriores, la Biblia nunca hace mención de que el séptimo día se haya cerrado. Si usted observa en el capítulo 1 de Génesis, el séptimo día no responde a la fórmula de los 6 anteriores. El texto dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana y así sucesivamente hasta que llega el día sexto. Pero en el séptimo día no dice nada de eso. ¿Qué nos deja ver este detalle? Que el séptimo día es un día que todavía no se ha cerrado. Se lo digo de otra manera, este es el día en que nosotros estamos hoy, en el séptimo día. ¿Cuál es ese día? El día del reposo, el día en que Dios terminó toda la obra que se había propuesto hacer, el día en que nosotros podemos descansar en Él. Escúchame, por favor. Dios quiere que el pueblo que ha cruzado disfrute del descanso de Dios. Por eso en esa primera batalla, Dios se toma el tiempo de ilustrarles cómo la victoria la van a recibir en el séptimo día. ¿Por qué? Otra vez, ¿acaso es que después de 6 días las murallas se iban a volver más blanditas? ¿Se iban a estremecer? No. Aquí hay un recurso pedagógico de la gracia divina. Lo que Dios quería es que el pueblo viera manifestada la obra completa de Dios a través de su victoria. Después de 6 días de rodear la ciudad, en el séptimo, la nación vería caer los muros y simplemente avanzaría hacia adelante. Y este es uno de los factores con los que más luchamos en nuestro peregrinar en la tierra de la heredad. A nosotros nos cuesta trabajo descansar en Dios. A nosotros nos cuesta trabajo creer que Dios ya lo hizo, que estamos en el día en que la obra completa de Dios ya fue consumada.
Escúchame, tú y yo estamos en el séptimo día, y no porque hoy sea domingo, porque para otras culturas el séptimo día es el sábado. No, escúchame, el séptimo día es el de primero, segundo, tercero, cuarto, el séptimo. Ese es el séptimo día. En el propósito de Dios es el día en el que todo lo que se había propuesto hacer ya fue culminado, terminado. Por eso el séptimo día es tipo de Cristo, como lo dice el escritor de Hebreos. Y si Cristo es el escenario en el que usted y yo hemos sido puestos, ¿qué significa eso? Que tú y yo estamos en el séptimo día. ¿En el día de qué? En el día del descanso de Dios. ¿En el día de qué? En el día en el que todo lo que Dios se había propuesto hacer, ya lo ha consumado. Este es el gran desafío de la palabra para la generación que se ha posicionado y ahora necesita posesionarse. Qué complicado descansar en el Señor. Todas las preguntas que gravitaron en la mente de los israelitas mientras daban las vueltas y cómo va a ser y qué va a pasar, cómo se van a caer estos muros tan terribles, tan grandotes, tan fuertes, tan altos. Durante 6 días, Dios les permitió dar vueltas para que entendieran que iban a tomar Jericó, no por el poder de su fuerza, sino por la obra consumada de Dios. Yo les he entregado a Israel con su rey y sus hombres de guerra. No habían dado ni la primera vuelta. Y Dios ya le dijo a Josué, yo te entregué a Israel con su rey y con sus hombres de guerra. Créelo. No importa cuánto tiempo se vaya a prolongar este aislamiento, no importa el asunto de las limitaciones laborales, no importa esto, no importa lo otro, no importa si se demora en la apertura de los auditorios donde la iglesia se congrega. Lo importante es que tú y yo entendamos y disfrutemos del descanso de lo que Dios ya ha hecho. Pedro lo dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero Pablo también lo declaró a los filipenses diciendo, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego, acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy toda la humanidad anda angustiada y a la espera de una vacuna. Nosotros descansamos en Dios porque estamos en el séptimo día. En el séptimo día, en el día en el que yo puedo disfrutar de la victoria que ya fue alcanzada en Cristo Jesús. Y estas son las dos cosas que quiero que atesores en tu corazón. Porque repito, el desafío que comenzamos a construir a partir de hoy es cómo vivo en la victoria, cómo vivo en la victoria del Rey. No intentes abrir puertas, avanza por las puertas que Dios abre. No permitas que las circunstancias te atemoricen. Descansa en el Señor. Y es sobre estas dos declaraciones sobre las que quisiera orar en este momento. Yo sé que a estas alturas, después de 5, casi 6 semanas de aislamiento, algunos sin poder dedicarse a sus actividades productivas, yo sé que la angustia quizás ha invadido el corazón de muchos. No te puedo negar que el hecho de pensar en que quién sabe cuándo se vayan a reabrir los auditorios y todo lo demás. Pero yo, en forma personal, quiero hoy descansar, abrazar esta palabra y quiero invitarte en esta mañana a que lo hagas. Descansa en el Señor y deja que Él abra las puertas que solo Él puede abrir. Descansa en el Señor, porque tú y yo estamos en el séptimo día.
en Cristo, el escenario de nuestro descanso, el escenario de la obra perfecta de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy quiero de manera especial, Señor, orar por cada persona, por cada hogar que vive la presión de una circunstancia que se levanta gigantesca alrededor de nosotros. Pero hoy nos paramos no solo en la posición en la que nos has ubicado, sino tomando posesión de todo lo que nos has dado, Señor. Hoy descansamos en que quien abre puerta eres tú, Señor. No tenemos la expectativa de un decreto presidencial que le dé un giro a los acontecimientos. Tenemos la expectativa de la manifestación de la gloria de Dios a través de todos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido que la fortaleza, el cuidado tuyo sea manifestado en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada persona, Señor, que abre sus oídos a esta palabra, oh Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar su corazón de la fortaleza que solo viene de Dios. Que no nos encontremos empujando puertas que tú no has abierto, pero que podamos disfrutar el transitar por las puertas que tú abres y descansar en la victoria que tú has alcanzado, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, oh Dios. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.